La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Pedro le habla al hombre, Pedro le habla a la mujer con relación al hogar, a las familias. Pero ahora está hablando de una manera general, cómo debemos comportarnos los unos con los otros, cuál es la actitud, cuál es la identidad que debe de tener el Hijo de Dios en su relación con los demás. Entonces léalo conmigo desde el versículo número 8, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Léalo conmigo, dice la palabra: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Amén. ¿Alguien dijo amén por ahí? Sí, Señor. Entonces, tratemos de no apartarnos del contexto general del cual Pedro habla, del comportamiento que debemos observar unos con otros, de la actitud, del ser que nosotros debemos conservar. Entonces, el versículo 8, que ya lo estudiamos, dice que finalmente cada uno sea de un mismo sentir, el sentir puesto en la palabra, en el principio bíblico, compasivos, ¿sí? Doliéndonos del mal ajeno, amándoos fraternalmente, el sentimiento, el afecto fraternal que nos lleva siempre a buscar el bienestar de los demás, de los hermanos. El sentimiento fraternal, aunque allí dice amor fraternal, resulta que el amor, escúcheme, el amor es la determinación y la acción de hacerle el bien a los demás. De ese amor nace entonces el sentimiento fraternal, el cariño, el afecto fraternal que me lleva a cuidar de mi hermano, a no hablar mal de él, a no afectarlo para nada, pero nace del amor. Misericordioso, un poco más que compasivo, entonces ya no es solamente dolerme del mal del otro, sino ayudarle a salir de ese problema, ayudarle. Entonces me duele y participo del hecho de levantar esa persona, de ayudarle a que esté mejor. Compasivos, misericordiosos, amigables. En eso entendimos entonces que tenemos que tener una actitud de amigos, aprender a ser amigos de aquellos que no saben ser amigos. No importando cómo sean los demás, usted y yo vamos a ser amigos, vamos a servir, vamos a estar dispuestos a servir a los demás. Eso es un amigo. Y lo que sigue, mi hermano, tiene que ver con lo que empieza diciendo Pedro. El ser humano es muy dado, en esto el cristiano también es incluido, es muy dado a que se va a portar bien con el que se porta bien con él. Mateo capítulo 5 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. O sea, pórtese de la misma manera que se portan con usted. Ese es el mandamiento grande. Pero el Señor Jesús dice: mas yo os digo, no resistáis al que es malo. El Señor Jesús lo dice y Pedro lo reafirma aquí en el versículo número 9. No devolviendo mal por mal. En otras palabras, Pedro dice lo mismo que el Señor Jesús. El Señor Jesús dice: mas yo os digo que ya no es así, que ya no es devolver mal por mal y bien por bien. No es que le hagas el bien al que te hace el bien y le hagas el mal al que te hace mal. No, ya no. Mire que esa es la diferencia entre la palabra de justicia y la palabra de salvación. El mandamiento grande es: hágale a los demás lo que le hagan a usted. Responda
de la misma manera que la gente haga con usted. Pero el mandamiento pequeño, el mandamiento de justicia, la ley de Cristo dice otra cosa. El Señor Jesús dice, y qué bueno que lo leamos, Mateo capítulo 5, para que usted se afiance en esta verdad. Mateo capítulo número 5, el versículo 38. Mateo 5, 38 dice, oísteis que fue dicho. Ese es el mandamiento grande, porque desde los versículos 19 y 20 el Señor empieza a hacer la diferencia entre el mandamiento grande y el mandamiento muy pequeño. Dice, oísteis que fue dicho, mandamiento grande, ojo por ojo y diente por diente. Lo que me hagan, yo le voy a hacer a usted. Le voy a pagar de la misma manera que me haga. Dice el 39, pero yo os digo, dice el Señor, aquí está el mandamiento muy pequeño, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. O sea, no le pague con la misma moneda, no le pague de la misma forma, no le haga mal al que le hace mal. Lo que está diciendo Pedro, dice el 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, no le ponga pleito, no le declare la guerra, no. Dice, déjale también la capa, no resista al que es malo. Ya no haga lo que hacíamos en el mundo, que pagábamos de la misma forma, mal por mal. No, sigue diciendo el 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. 42, al que te pida, dale, al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El que te quiera hacer el mal, el que no te salude, aborrécelo, apártalo de ti. Pon distancia entre tú y él. Eso es lo que dice el mandamiento grande. Pero al que te haga un favor, al que te salude con amabilidad, salúdalo con amabilidad y hazle el bien. Eso es lo que dice el mandamiento grande. 44, pero yo os digo, mandamiento pequeño, amad a vuestros enemigos, o sea, no pague con la misma moneda. Siempre pague bien por cualquier mal que usted perciba que le están haciendo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, porque esto te identifica como un hijo de Dios. No nos identifica como hijos de Dios el decir aleluya, bendiciones hermanito, gloria a Dios, aleluya, qué bendición, sangre de Cristo. No, eso no. Es nuestro proceder haciendo el bien, aún a los que quieren hacernos el mal. Dice, para que seáis, el 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. De otra manera no. Pedro es claro, hermano, usted es un hijo de Dios, listo. En esto se va a distinguir quiénes son los hijos de Dios. El que no pagan mal por mal, los que no profieren maldición por maldición. Y el Señor Jesús lo dijo de primera mano, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces el cristiano le hace el bien al vecino que lo saluda amable y que alguna vez le ha prestado alguna herramienta, pero también le hace el bien al vecino de la izquierda que ni lo mira, que lo menosprecia cuando él saluda, que lo que hace es tirarle la basura para su casa, que manda el perro a que haga popó en el jardín suyo. Aún a él también lo ve y aunque sea a la espalda lo saluda y le dice, vecino, Dios lo bendiga, buenos días, que estés muy bien. Él no, igual, con el mismo corazón dispuesto, amable, con el mismo corazón amigable. Ahora bendecimos al que nos bendice, pero también bendecimos al que nos maldice. En eso se distinguen los hijos de Dios. Bueno, denle la gloria a Dios y se la va a dar. Aleluya. Déjeme decirle algo en esta parte. Es de las cosas difíciles que encuentra el cristiano en el hacer diario, porque si no es así, le va a ser muy difícil. Mire, ¿sabe qué podemos notar todos nosotros? Que en el hecho del error del otro o en el hecho del hacer mal de otro, nosotros nos queremos justificar para hacerle también mal. Hermano, pero usted ¿por qué es grosero? No, es que me cansé, hermano. Yo he sido amable con ese hombre, pero siempre tirando intrigas, haciendo cosas malas. Yo me cansé, hermano, y por eso hice esto y esto y esto, pero está mal, como hijo de Dios. Pero no, hermano, es que tampoco. No. Dice Gálatas capítulo 6, por ahí el versículo 9, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, si no dejamos de hacer el bien. Un día vamos a cosechar
mucha bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, mire que Pedro está diciendo esto. Dice el versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Así son los de afuera. Saludan al hermanito y bendicen al que los bendice. Y si este tiene posibilidad de invitarme a comer, yo también lo invito a comer para recibir lo mismo al que le doy. Dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48, sed pues vosotros perfectos. Y aquí quiero que usted medite en algo. Quiero poner a consideración esto que dice la Biblia. La perfección se alcanza cuando somos diferentes a los demás, cuando dejamos el modelo del mundo, cuando no volvemos a tomar como pretexto para hacerle el mal a otro, que es que Él también nos hizo el mal a nosotros. Cuando dejamos de mirar que es que esa mujer se porta mal y yo quería cambiar, pero ya estoy cansado, volví a ser el mismo patán porque ella no cambia. Le repito, y encontramos en el error del otro la justificación para hacer mal nosotros. No, eso no es ser cristiano. Dice la Biblia, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Dónde está la perfección? En que no me dejo vencer de lo malo, en que no hago lo malo con el pretexto de que es que conmigo hicieron lo malo. No, que es que contesté mal porque es que me hablaron mal. Y dígame usted qué haría, porque es que tampoco, hermano, yo vengo aguantándome ya un año, un mes, una semana, y no puede ser, hermano, tampoco. No, el Señor dice, los hijos de Dios no son así. Los hijos de Dios, no importa cuánto tiempo la persona no le hable, la persona lo desprecie, la persona hable mal de usted, no importa. Todo el tiempo usted va a estar hablando bien de esa persona, lo va a estar bendiciendo y lo va a estar saludando. Vecino, buenos días, aunque sepa que no le contesta. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque esto es un principio bíblico. Romanos capítulo número 12, esto es un principio bíblico poderoso. El poder para destruir el mal no está en el mal. El poder para desbaratar la mala forma de un esposo o de una esposa no está en el ceño fruncido, en la mala palabra, no señor. Romanos capítulo número 12, versículo 17 en adelante. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ese versículo 19 está reflejando lo que les estoy diciendo, que muchas personas le dejan de hablar a la esposa porque la esposa le dejó de hablar, que muchas personas le dejan de hablar al hermano porque el hermano se disgustó y se lo encontró en la calle y no lo saludó. Ya con eso es suficiente para decir, pues yo tampoco lo saludo, llenos de orgullo, y pagan de la misma manera que ellos creen que recibieron. Y la Biblia dice que está mal. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, no haga lo mismo que hicieron con usted, porque eso es venganza. Si hablaron mal de usted, entonces no empiece a hablar mal de la otra persona. Que uno ve, hermano, esos ejemplos que por ahí andan hablando, diciendo cosas de mi hija. Si supieran lo que yo sé de esa persona, no está bien. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Entonces dice el versículo 9, no devolviendo mal por mal. La palabra devolver significa devolver, pagar la deuda, recompensar, vender, dar de lo mismo que recibiste. Eso significa devolver. No vamos a devolver de la misma manera que nos dan. Nosotros no tenemos sino bien para dar. Usted y yo, dice la Biblia, que hemos recibido una naturaleza que nos hizo capacitados solo para dar bien. Bueno,
Gloria a Dios. Dice entonces la palabra, no devolviendo mal por mal, no pagando de la misma manera que nos hicieron. La palabra mal significa indigno, inválido, sin valor. Escuche esto, póngale cuidado a qué se refiere la Biblia, a qué se refiere o la intención que tenía Pedro cuando dice no pague mal por mal. Porque es que cuando alguien percibe que le contestó mal la otra persona, su respuesta va a ser para llevar a la otra persona a sentirse sin valor, indigna. Le voy a poner un ejemplo. La esposa le reconviene al esposo y le dice: mi amor, pero usted me dijo que venía a tal hora y usted no vino. Yo me quedé vestida. La próxima vez, pues dígame, si no va a venir por mí, yo no voy con usted. Le hablo mal, eso está mal. Que la esposa le reclame así, pudiendo tirársele al cuello y decirle: mi amor, me dejaste esperando, estuve aquí mirando a qué horas llegabas. Sí, ruego, amigable. No, ella le dijo: pues la próxima vez me dice, porque es que yo no tengo tiempo para perder, la próxima vez no voy con usted. Si ese marido, esposo, cristiano, responde de la misma manera, le va a decir cosas como esta: pues listo, desde ahora digamos que no la vuelvo a llevar a ninguna parte, para lo que se me da a mí que usted vaya o no vaya conmigo. Ahí está que la hizo sentir indigna, ahí está que la echó por debajo, sin valor. Y eso es lo que significa la palabra mal, sin valor, indigno, inválido, depravado, injurioso, pestilente, daño, mal, malo. Si le hablan con pestilencia, usted no conteste de la misma manera, hable con amor. Oiga, ¿sabe que es importante que nosotros nos capacitemos en devolver bien por mal, como lo dice el Señor Jesús? Que mientras que la otra persona está insultando, usted está exclamando palabras de respeto, de honor, de valor, de honra. Entonces sigue diciendo la palabra: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Entonces la palabra maldición significa difamar o vituperar. Maldición, maledicencia. La palabra difamar tiene que ver con una persona que daña la fama de otro. Se da muchas veces que cuando alguien se da cuenta que alguien habla mal de él o de ella, deja en el aire como que el otro es peor porque no sabe más qué hacer. Entonces escuche lo que pasó en una reunión allá en el lugar donde empecé a congregarme. Estábamos en una reunión de servidores y una muy buena líder, una persona que contaba con la confianza del pastor, se levanta y dice: mire, lo que pasa es que a mí me parece que lo que hizo la hermana fulana allí delante de todos, nombró la persona y dijo: la hermana fulana hizo muy mal cuando tomó estas personas que llegaron nuevas y les hizo esto, esto y esto, y por eso se fueron. Ella no debería hacer eso. Resulta que esa hermana lo que hizo estuvo mal, porque uno tiene que reprender en privado y exaltar en público. ¿Sí está entendiendo eso o no? Déjeme decirle algo: no vuelva a avergonzar a su hijo, hermano. No vuelva a avergonzar a su hija delante de los hermanos diciendo: es que usted, mire, sea como el fulanito. No haga eso. Sobre todo cuando los muchachos llegan a cierta edad, 10, 11, 12, 13 años. Dios mío, eso es una marca. Entonces, uno debe de aprender a exaltar en público. Lo que tenga bueno que decir, dígalo delante de toda la familia, dígalo delante de todos los servidores. Pero si tiene algo que reprocharle a esa persona, si tiene algo que reprender, que corregir de esa persona, hágalo a solas. Así que esta persona, esta hermana, lo hizo mal, porque delante de todos dijo: la hermana hizo mal, cometió un error. Y a partir de ahí, entonces el pastor y algunas personas dijeron: no, es que está mal, es que no podemos ser así sin amor. Bueno, ella salió reprendida, avergonzada de allí. ¿Sabe qué hizo ella afuera? Cuando ya se había terminado la reunión, entonces se juntó con 3 hermanas más, y dijo esto. La hermana se las dio de santa y de muy perfecta allá adentro, pero yo sé cosas de ella que donde yo las diga,
no la van a querer tener ni siquiera en la iglesia. No solamente la van a echar del servicio, ese renombre que tiene y ese buen nombre y esa fama que tiene, se le iría por el piso donde yo hablara. Pero no dijo más, no puntualizó nada, sino que se fue, oiga, y dejó la fama de esa hermana por el suelo. Eso se llama difamar. Aunque no dijo nada, aunque no dijo cuál era el pecado que ella conocía, no dijo nada, solamente dejó en duda la buena fama, el buen nombre de la otra persona. No hagamos eso. Maldecir no solamente es decir te maldigo, no, también es hablar mal de una persona. Entonces dice difamar o vituperar, maldición, maledicencia. Ojo con esto. Ser maledicente es una persona que habla mal, aunque no hable groseramente. A ver, por favor, conectémonos. Hay personas que vinieron del mundo y hoy en día no dicen una sola grosería, pero son maledicentes. ¿Qué es ser maledicente? Es hablar mal. Me decía una niña de 12 años, me decía, pastor, ¿yo qué hago? Yo no quiero vivir con mi mamá. Ay, para mí es tan estresante vivir con ella, yo la veo solamente 2 horas al día, pero yo no sé qué hacer. ¿Por qué? Porque ella, mire, le voy a contar lo que pasó ayer. Yo le dije a mi mamá, mamá, ¿usted me va a dejar ir este viernes donde mi papá? Porque mi papá y mi mamá viven separados. Mi papá no quiso seguir viviendo con mi mamá y mi mamá por eso vive con un reclamo horrible. Entonces yo le dije, mamá, ¿me deja ir donde mi papá? Y ella me contestó eso, pues sí, vaya donde ese hombre que es una joya para usted, ese hombre que usted ama tanto, ese hombre que usted prefiere por encima de mí, vaya donde ese sinvergüenza. Él no está diciendo una grosería, pero está hablando mal. Es una persona maledicente. Vaya donde ese sinvergüenza y apréndale todo lo que él hace, todas las porquerías que hace, apréndaselo. Ay, mamá, pero mire, lo que pasa es que va a ir mi tía. ¿Su tía? ¿La hermana de su papá? Sí, mamá. ¡Ja! Ay, no, va a venir bien contaminada usted de allá porque esa señora sí es una bruja, mejor dicho. ¿Y usted qué va a ir a hacer allá? Yo no entiendo cómo es que a usted le gusta estar tanto. Uy. Mamá, es que mi papá, mi tía y yo vamos a ir a visitar a mi abuela, la mamá de mi papá, que está enferma. ¿Cómo no va a estar enferma esa amargada, ¿cómo no va a estar enferma? Uy, si me acuerdo cómo me hizo la guerra. Todo es mal, todo es mal. Esa es la persona maledicente, que tiene que expresarse de algo o de alguien y es mal. No, que vamos a ir allá. No, eso es más aburridor. Y esa persona, no. Y esto y aquello y lo otro. A veces nosotros no identificamos que estamos siendo maledicentes cuando nos expresamos mal de todo lo que hablamos. No. Entonces, ojo con esto, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. No diga mal del que dice mal de usted, no se conecte con el que dice mal de usted. Más bien, dice la Biblia, sino por el contrario, la palabra contrario es en contra, totalmente diferente, con otro principio, con otra mentalidad, eso es contrario. Podríamos decir que una cosa es enemiga de la otra. Entonces dice, sino por el contrario, bendiciendo. La palabra bendición, entonces, dice así, hablar bien, elegancia del lenguaje. ¿Se da cuenta que el que habla burdamente está maldiciendo, aunque no diga groserías? Pero el bien decir, o sea, el bendecir dice hablar bien, elegancia del lenguaje, elogio. Aquí es donde le digo, mi hermano, mi hermana, que considere la posibilidad de no volver a nombrar los defectos de alguien, de su entorno, delante de nadie. No. Mire, esto avergüenza a mucha gente. Esto hace que muchos hijos aborrezcan a sus padres, porque el padre no se le da nada, la madre no se le da nada. Con las amiguitas, ¡ja! ¿Y usted que estas son sus amigotas? ¿Y son igual que usted, perezosas? Y entonces la mamá no sabe por qué su hija de 14, 15 años la odia, la aborrece. Eso es el diablo. No, es usted, no se trate tan feo. Es usted la que se ha hecho aborrecer, a toda hora vituperando a esa niña, a ese muchacho,
hablando mal delante de los demás, de los defectos de ese muchacho. No, bien decir es hablar bien, elegancia del lenguaje, elogio, hablar bien de una persona. Es agradecer, hablar bien es ser agradecido. ¿Usted sí sabe que anda en maldición el que se vive quejando? Él no lo sabe, pero anda en maldición porque anda hablando mal. Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué es lo que pasa, qué tiene Dios conmigo, yo no sé por qué. Ese no es agradecido, ese anda en maldición. La palabra bien decir, bendecir es ser agradecido, es decirle al Señor: Señor, me has dado más de lo que me merezco y sé que mucho más me darás porque tú eres bueno. Hola, ¿qué pasó? Entonces es ser agradecido. También es invocar una bendición sobre alguien. Bendecir es decir: Señor, dale un buen trabajo a esta persona, Señor, dale salud a esa persona. Eso es bendecir, invocar una bendición sobre alguien. Bendecir, bendición es bien, es bueno, eso es. Entonces está diciendo, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo, conociendo, entendiéndolo, estando seguros, sabiendo que fuisteis llamados. La palabra llamado tiene que ver con conocimiento previo. El llamamiento es algo que se da antes de que usted nazca. Usted fue llamado a ser un hijo, una hija de Dios. Y eso fue determinado antes de la fundación del mundo. ¿Se lo compruebo por la Biblia o no? Eso sí, espero que no me crea hasta que no le lea la Biblia. Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo número 1, versículo número 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo tiempo pasado, ya estás bendecido, pero en esta área, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No podemos decir ni confundirnos de que ahora en adelante no nos vamos a saludar, hermano, que el Señor lo bendiga mucho más de lo que... No, ahora hay que saludarnos, bendecido, no, entienda que nos bendijo con toda bendición espiritual, posesionándonos en lugares celestiales. Esos lugares celestiales son lugares de dominio, poder y autoridad sobre los demonios. Lo hemos estudiado. Entonces nos bendijo con toda bendición espiritual, dándonos poder y autoridad sobre los demonios en los lugares celestiales en Cristo. 4. Según nos escogió en Él, tú fuiste escogido y fuiste llamado. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tú fuiste llamado, fuiste seleccionado. Óigame, dice la Biblia, fuiste escogido antes de la fundación del mundo. Dios es el único, digámoslo así, el único que es capaz de conocer antes de que la persona nazca todo lo que va a ser la vida de esa persona, las decisiones que va a tomar, los errores que va a cometer, la decisión de creer a su palabra y creer en su Hijo nuestro Señor Jesucristo, y por eso Él nos puede escoger. Llamado, entonces tú fuiste llamado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de nacer. ¿Está bien? No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Tú fuiste llamado, tú fuiste llamada para heredar bendición. Hola, ¿qué pasó? Bueno, analicemos esto un poquito. Si alguien te da una herencia, y la herencia es material, y te da una finca, ¿qué tienes tú para ofrecer? ¿Qué tienes? Esa finca. ¿Tú tienes algo más? Si la herencia es una finca, tú tienes una finca para ofrecer. Hermano, yo le ofrezco darle un lugarcito allá en lo que es mi herencia. Yo puedo dar de lo que tengo. ¿Quién entiende eso? El que recibe como herencia 1 tonelada de oro, tiene para dar oro. Pero si usted es heredero de bendición, ¿qué tiene para dar? Sí, por favor, analícelo. Usted es heredero de bendición, ¿qué tiene para dar? Bendición. Entonces, ¿por qué maldecir si los hijos de Dios fuimos llamados para heredar bendición? ¿Por qué maldecir? ¿Por qué hablar desobligadamente y por qué decir, no friegue, haga lo que se le dé la gana? Pues lo que quiera.
para las que sean. ¿Usted cree que yo me voy a morir porque usted no? Olvídese. Yo en el Señor estoy lleno. Hablando mal. Cuando la Biblia dice que fuiste llamado a ser herederos de bendición. Estás lleno, estás llena de bendición. ¿Qué le tienes que dar a los demás si no es bendición? Yo oro bastante, hermano, por las personas que escuchando la Biblia han tomado la decisión de vivir contrario a la Biblia. Me duele mucho, hermano, ver que muchos cristianos aún perderán la salvación, porque aunque escucharon la palabra, lo único que hizo la palabra fue incomodar, no cambiar. Y que se justificaron en lo malo que otros hacían para ellos hacer lo malo. Es doloroso eso. Es doloroso porque eso no es lo que quiere el Señor. No. Y entonces dicen, no, lo que pasa es que toda la vida traté de que cambiara y no cambió. Pues entonces, hermano, a mí me tocó ser así. Pero ¿qué te dijo el Señor? Que eres heredero de bendición y que tenías que dar bendición en vez de maldición. Tú estás lleno de la herencia de papá. ¿Qué significa herencia? Heredar. Ser heredero de, poseedor. Tú eres poseedor de bendición. ¿Cómo andas con ganas de maldecir a otro? No, tú eres heredero de bendición. Tú estás lleno de bendición y lo único que tienes para dar es bendición, no para hacer daño a nadie, no para maldecir a nadie, solo para hacer el bien. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la Biblia. Heredero de bendición, heredaste bendición, estás para dar bendición, no hay nada. Mire, en esto se conocen los hijos de Dios. Que somos personas, hombres y mujeres, que nunca le hacemos mal a nadie, que jamás dañamos a nadie, que sabemos que lo que Dios nos dio, para lo único que nos sirve es para ayudar a los demás, para bendecir a los demás. ¿Cómo es posible, hermano, que aún nosotros como ministros, habiendo heredado bendición, entonces maldigamos las personas? Entonces, llenos de reclamo y de amargura, empecemos a decir, y que los que no hacen esto y que hacen aquello, entonces, y que el que no quiera que se largue porque es que son un poco de resabiados, de rebeldes. No, hermano, Dios no nos puso para eso. Dios no te puso a ti, mucho menos a mí, para maldecir. Me puso a bendecir a su pueblo, me puso a bendecir la esposa de Cristo, la iglesia. Entonces no acepte maldición, hermano. Escúcheme, tome una decisión. No acepte que nadie lo maldiga. No acepte que nadie le diga, es que usted es que... No acepte eso. No lo acepte. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dio por herencia la bendición, no la maldición. Eso es. Ahora, dice el versículo 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos... Quiero explicarle estas líneas. La vida significa la vida de Dios. Amar significa vivir en sociedad. Esa palabra, el que quiere amar, esa palabra amar, yo no sé por qué la colocaron allí, pero es como el que quiere irradiar la vida de Dios en medio de la sociedad, es lo que quiere decir estas palabras. El que quiere amar la vida, lo que está significando cuando uno va al griego, y ya le voy a leer el significado, es como que el que quiere andar en sociedad irradiando la vida de Dios, el que quiere tener una relación con todo mundo, pero irradiando la vida de Dios, tiene que tener algunas cosas que Pedro va a decir. Pero la palabra amar la vida, amar significa, en este punto, esa palabra no tiene nada que ver con el amor fraternal, no. Significa sentido social, deseo de vivir en sociedad. Si usted quiere vivir en sociedad, y la vida dice Zoé, vida viviente, vivir, vivo, espíritu, aliento, ser, significa vida de Dios. Si usted quiere vivir la vida de Dios en medio de la sociedad, ¿sí lo está entendiendo?
si usted quiere vivir la vida de Dios en medio de la sociedad, o sea, si no quiere dejarse contaminar de la mundanalidad, si no quiere dejarse contaminar de la seducción del mundo, si usted quiere tener relaciones con el impío, con el cristiano, sin dejarse mover de su convicción como hijo, como hija de Dios, sin dejarse mover de su identidad como un hombre, como una mujer en santidad, que no participa de la mundanalidad, es que ese es el problema, hermano. El problema es que el cristiano se siente solo, y para no sentirse solo, entonces se relaciona con el vecino que es inconverso. Se puede relacionar, pero usted no puede, yo no puedo vender mi identidad. Entonces la persona, para sentirse acompañada, le da lugar a la señora de enseguida que viene y le trae comidita, ella también le da comida, pero entonces empieza a vender su testimonio, empieza a vender sus convicciones, y termina la vecina impía llamando a la cristiana: venga, es que vamos a tener aquí una fiestecita con la niña, venga, siéntese ahí, y la rumba y el licor, se va a tomar uno. Ay, no señora, gracias, tómese un hito, venga pues se lo rebajo con gaseosita. Ay, ¿cómo le digo que no? Si es que tan chévere que es ella, la amistad de ella me ha hecho sentir como menos sola. Un cristiano sin identidad es terrible, ¿sabe por qué? Porque no le es suficiente la presencia de Dios en su vida para sentirse bien. Tiene que buscar. Pero si Pedro dice, usted quiere vivir en sociedad, irradiando la vida de Dios, que es lo que usted y yo debemos hacer, la identidad de Cristo no se puede perder en nosotros, porque la vida de Dios en nosotros nos hace salvo de la ira, del pleito, de la contienda, nos hace salvo de la depresión nerviosa, nos hace salvo de la seducción del mundo. La vida de Dios, eso hace en nosotros. ¿Quién dice amén a eso? Entonces Pedro está, dele la gloria al Señor si se la va a dar. Entonces Pedro dice, si usted quiere vivir en sociedad, irradiando, manifestando la vida de Dios, y quiere ver días buenos, la palabra días es eso. Días significa manso, gentil, espacio de tiempo entre el amanecer y la noche, o las 24 horas enteras. Si usted quiere vivir tranquilo, con gozo, manifestando la vida de Dios de noche y de día, ¿sabe qué tiene que hacer? Lea lo que sigue allí. Entonces refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Porque el problema está en que cuando nosotros queremos hacer amistades con los demás, a veces empezamos a dejarnos llevar por el concepto del impío y el comentario de la mujer que, aunque dice ser cristiana, tiene amargura en su corazón, y empieza a hablarnos de cosas que nosotros no deberíamos admitir, aceptar, pero solamente por vivir en sociedad, solamente por ser aceptado por esa persona, por ese amigo, entonces ¿sabe qué? Terminamos hablando como ellos. Sí, mija, es que la gente es mala, el mundo es terrible. Vea, pero es que, después de que hable eso, usted va a quedar con una fatiga aquí, se le va a ir la paz, no va a saber por qué, entonces ya no tiene sosiego. Por eso Pedro dice, ¿usted quiere vivir en sociedad, manifestando y disfrutando de la vida de Dios? ¿Quiere ver días buenos? ¿Quiere vivir día y noche, 24 horas al día, bien, en paz, con testimonio de que el Espíritu de Dios está activo en usted? Pues haga esto, refrene su lengua del mal. La palabra refrenar significa cesar, parar, retraerse, ya no más. Ya no hable como hablaba. A veces, hermano, a veces usted y yo no caemos en cuenta de esto, que estamos llevando una amistad. A ver, una cristiana, para que usted me entienda, una cristiana había sido como, no enemiga, sino mala amiga de su suegra. Un día la suegra se convirtió, dice que se convirtió al Señor, fue a la iglesia donde esta hermana iba y empezó una relación de amistad con esa suegra. La situación es que esa suegra empezó a visitar a la hermana en su casa. El esposo estaba viajaba 3, 4 meses y volvía. Entonces la suegra se iba el día entero para donde su nuera, que sí era, y empezaba a contarle de su marido. Y yo tuve mi marido y el papá de mi hijo, y entonces él era malo y él era así, y yo no me lo pude aguantar. Mija, dígame usted, ¿qué haría usted con una persona así, así, así? Y esta hermana cristiana, hija de Dios, terminó conectándose con la amargura de su suegra, y por buscar aceptación de su suegra, terminó diciéndole, sí, suegra, sí. Es que de esa manera uno no puede vivir, justificándole el hecho de que ella se separó de su marido y se juntó con otro, que porque él era muy fregado. No, suegra, es que usted tuvo razón.
un tipo de esos así no vale la pena, y terminó hablando mal, solo por buscar la aceptación de su nueva amiga. Y el Señor le dice, refrene su lengua de mal, ya no hable mal de nadie, ni por quedar bien con alguien, ni por nada más, no hable mal de nadie, no hable mal. Entonces, refrenar es cesar, parar, retraerse, cejar, desistir, llegar a un fin, refrenar, terminar, acabar. Entonces, refrene su lengua del mal, ¿y qué? Y sus labios no hablen engaño. La palabra engaño significa señuelo, acechanza, engaño, mentira, entrampar, engañar, seducir. Puede ser que nosotros, para alegrarle el oído a alguien, le estemos diciendo cosas que no están bien. Nosotros entendemos más como por ejemplos, ¿no? Engañar a alguien es usar algo para lograr un propósito. Yo me di cuenta, hermano, que había un hermano que en 2 ocasiones me puso a hablar mal de alguien, y el Señor lo que él me puso fue la lisonja. Claro, tenía yo 2 años y medio como cristiano, y en 2 oportunidades él se acercó. Les voy a contar una. Se acercó y me dijo: hermano Héctor, qué bendición, yo lo admiro mucho porque usted llegó con toda su familia, y mire ese grupo de alabanza que lleva. Yo a los 4 meses de llegar a la iglesia me nombraron director de alabanza. Qué bendición, mire ese grupo tan organizadito, tan disciplinado, se le siente la presencia del Señor allí. Entonces, esa lisonja, la Biblia dice, el hombre malo lisonjea con su lengua, es tremendo, hermano, y lleva a su compañero por caminos no buenos. Yo no lo entendía hasta que me pasó la segunda vez. Entonces, cuando él me lisonjea, yo me siento grande, se me embomba el corazón. Digo, wow. Y como la verdad es que yo era tan malo, que en los primeros meses y hasta en los primeros años de la vida cristiana me sentí tan limpio, me sentí tan santo, que a mí no me servía ningún otro cristiano. Yo me sentía mejor que todos. Hasta que el Señor me dejó caer de donde estaba, ¡pa! Y me hizo saber que no hay ninguno bueno y ninguno mejor que el otro. Entonces, en ese momento, cuando él me decía, es que usted, pero el otro hermanito, el de escuela bíblica, mírelo. Y siendo que ese hombre yo le había predicado al director de escuela bíblica, siendo que yo mismo lo había llevado a la iglesia, había sido compañero, estuvo trabajando conmigo en la orquesta. Oiga, ¿y usted cree que me causó dificultad hablar mal de él? No, es que él siempre ha sido desordenado, dije, y él no estaba por ahí. Pero como me lisonjearon, me entramparon, me pusieron señuelo, hablaron bien de mí para engañarme y llevarme, pues yo me dejé engañar, yo no le voy a echar la culpa a otro. Pero mire, entonces su boca no habla engaño, sus labios no hablan engaño. Yo terminaba diciendo, sí, es que él es desordenadito, y él no ve lo que pasó en la última actividad que se hizo de escuela bíblica. La iglesia quedó toda desordenada y él no. Y el Señor me decía, murmurador. No, hermano, me tengo que ir. Ay, con esa agonía aquí, corra, hermano. Corra a decirle, papá, ¿qué hice? Esa es una trampa, ponga atención, porque la gente viene a ponerle trampa, a ver cómo lo engaña, a ver cómo usted toma decisiones, a ver cómo deja de lado la cultura del reino de los cielos, su identidad como hijo, como hija de Dios, y hace lo malo. El hombre malo lisonjea a su prójimo y lo hace andar por camino no bueno, dice el proverbio. Y eso, hermano, no puede ser parte de nuestra vida. No podemos nosotros dejarnos engañar por lo que otro diga y empezar a hablar mal. Entonces, si queremos vivir días buenos y no dejar de lado la identidad como cristianos, vamos a hacer 2 cosas. Vamos a refrenar nuestra lengua de hablar mal y nunca vamos a engañar a nadie. Le vamos a decir la verdad. Oiga, y no hagamos lo que algunas personas hacen, ¿no? Que llenas de amargura dicen, yo le digo la verdad a cualquiera, y la van diciendo delante de todo mundo y se gozan vituperando de los demás, delante de los demás, para hacerlos quedar mal. Es que por la verdad murió Cristo. Ese es un amargado. La sinceridad en Cristo, escúcheme, la sinceridad en Dios
te lleva a ti a respetar la honra de esa persona y usted lo llama, lo he dicho varias veces, déjeme repetirlo, usted lo lleva a un lugar a solas, como dice la Biblia. Si tu hermano pecare contra ti, llámalo y estando él y tú solos, reprende a tu hermano. Ahora sí, solo dígale: hermano, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se le pasa por la mente usted estar haciendo eso? Hermano, corríjase. No se preocupe, lo que le diga se lo dice a él para que se corrija. Y no lo va a ventilar delante de todo el mundo. Ahí el hermanito que dice ser cristiano, pero mire, eso es amargura, hermano. Pero entonces, sincero de corazón, sencillo de espíritu y siempre buscando hacerle el bien a todos los demás. Fuimos diseñados para hacer el bien, no para hacer daño a nadie, no para hablar mal de nadie, no para maltratar a nadie, no para maldecir a nadie. Fuimos diseñados para llevar bendición, para hacer el bien. Y aunque alguien usted perciba que le quiere hacer el bien, usted no va a responder de la misma manera, usted no va a reaccionar de la misma manera. No nos vamos a justificar en que él me dijo de tal manera y yo acaso soy bobo, yo soy manso pero no menso y me tocó, ya me cansé de tenerle paciencia. No, el cristiano no se cansa de hacer el bien. Hola, la cristiana no se cansa de hacer el bien. Recuerde que el fruto del Espíritu no tiene ley. ¿Sabe por qué? Porque no tiene límite. El bien, la bondad, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza no tienen ley, no tienen límite, siempre nos acompaña. ¿No ve que es el carácter de Cristo? ¿Qué pasó? Es el carácter de Jesús. ¿Qué tal si oramos? Oremos. Démosle gracias a Dios y por favor que el Señor nos permita entender y aprender para empezar a aplicar en nuestra vida diaria el hecho, hermano, de que no nos vamos a cargar con otro que porque dijo. Sabe que la fragilidad del alma del cristiano está en que como no somos sanos del alma, lo que otro diga nos afecta y nos aflige y entonces, ¿qué voy a hacer? Ya no quiero ni comer, ya me es difícil hasta saludarlo, me di cuenta que dijo y entonces me decepcionó. No, hermano, cuando uno tiene su expectativa en el Señor, su esperanza en Cristo, entiende que la persona que tiene a su lado, que tiene al frente, que tiene de vecino, se puede equivocar. Se puede equivocar y eso no la descalifica ni le da el motivo y la razón a usted o a mí para hablar mal de ellos. No, no es así. Padre, queremos darte gracias en esta hora. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Señor, conforme a lo que dice tu palabra, queremos aprender, queremos entender y queremos ser instruidos en ella. Pero necesitamos de tu ayuda sobrenatural para que tu Espíritu Santo, que nos lleva a toda verdad, establezca en nosotros ese principio, Señor, como una forma de vida natural, Señor, una forma de movernos, Señor amado, en medio de la sociedad, en medio de nuestras relaciones con las personas, Señor, que están a nuestro alrededor. Padre Celestial, ayúdanos, por favor. Si teníamos en nuestra mente otra enseñanza, Padre bendito, hoy renunciamos a ella. Aceptamos, Señor, que tú cambies la enseñanza antigua por esta enseñanza actual, por esta enseñanza bíblica, por esta enseñanza que viene de ti, Señor, de tus labios, poderoso Dios. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, Padre, seas tú obrando, Señor, en la vida de la iglesia, en cada hermano, en cada hermana, Padre. Aquellos, Señor, que diciéndose cristianos son contenciosos, Padre, guardan reclamos, odios, resentimientos, amarguras. Bendito Dios, nada de eso queremos para nosotros. Queremos ser transformados de acuerdo a tu palabra. Queremos ser instruidos conforme a ella, Señor, Padre Celestial, y dejar de lado, Señor, ese pretexto, Señor, esa justificación de hacer lo malo porque alguien nos hizo el mal, Señor, de hablar mal de otro porque alguien nos vituperó. Que, Señor amado, esa ni ninguna otra forma de maldad sea suficiente para que nosotros nos decidamos a hacer lo malo también. Por el contrario, Señor, que permanezcamos haciendo lo bueno. Tu palabra dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Señor, fortalécenos, ayúdanos a no desmayar en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo que es tuyo, Señor, en lo que viene de parte tuya y te agrada a ti, precioso Dios. Yo declaro, Señor, que esa verdad se establecerá en nuestra vida y nos hará vivir para ella, Señor, y caminaremos en esa poderosa verdad y seremos, Señor, hombres y mujeres que viven una vida cristiana genuina, de una manera natural, de una manera normal, Señor, sin esfuerzo, Padre, porque hemos permitido que tú, Espíritu Santo, establezcas estos principios, Señor, en lo profundo de nuestro ser, allá en el Espíritu, Señor, que irradia y establece orden, Señor, y dominio, Padre, en toda
nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en todo nuestro ser. Gracias, Señor, por familias sanas, prosperadas, libres, bendecidas, familias guardadas por ti, familias guardadas en tu palabra, familias dirigidas por tu Espíritu Santo, llenas de tu palabra, llenas de tu presencia, llenas, Señor, de ese propósito tuyo, Señor, alineadas con ese principio bíblico y dispuestos a caminar de acuerdo a ella, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por los que estamos aquí, por los que están a través de la radio, de la web. Señor, yo creo, Padre bendito, que esta semana es una semana donde tú sorprenderás cada uno de tus hijos y de tus hijas con maravillas, Señor, con sanidades, con hechos poderosos. Declaro milagros sobre las vidas de aquellos que las necesitan, milagros creativos, Señor, creativos, Padre, extremidades, ojos nuevos, Señor, oídos nuevos, Padre, Señor amado, glándulas nuevas, Rey de Gloria, Señor, todas las cosas que sean necesarias, tú las tienes para tu pueblo y a ti te bendecimos y te damos honor y gloria. Gracias, Señor, gracias. Recibe el honor, la alabanza y la exaltación al único, Señor, que lo merece, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, bendito Dios. Amén. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténticavillavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.